Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos, seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Hola amigos de Entre Adictos, mi nombre es John y soy psicólogo y adicto en recuperación. Hoy estoy contento de participar con mi experiencia y compartir con ustedes un poco cómo ha sido ser papá, cómo ha sido experimentar la recuperación en este rol, en este papel de papá y ahora pues de pronto he tenido la oportunidad de estar acompañando a mi hijo en su proceso de recuperación de la adicción. Todo comenzó como muchos hemos iniciado nuestro proceso de adicción por curiosidad, por encajar, y a mis 16 años comencé un proceso de consumo con el cual el alcohol, la marihuana y algunas otras sustancias que estaban en el medio, en ese Medellín de los años 80, pude experimentar con muchas ganas, con mucha ímpetu, el querer experimentar, vivir, gozar, tratar de encontrar respuestas a través de esto que me ofrecía el medio. Con muy poco tiempo empecé a ser demasiado compulsiva mi forma de consumir. Y en ese tiempo, en este Medellín de los años 80, pues estaba en pleno furor, tratando de marcar mi presencia en fiestas, en las barras, en los combos, en fin, y sin darme cuenta me fui perdiendo cada vez más de lo que yo quería. En el año 81 salí del bachillerato y quería estudiar periodismo, comunicación social, pero no pude pasar a la universidad, y poco después me presenté a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería de petróleos, y estando como estudiante de ingeniería de petróleos muy loquito, muy adicto, con demasiadas fiestas encima, con muchas cosas, embaracé a mi novia con solo 18 años de vida. Ella tenía solo 16, y a los 19 años en una adicción muy fuerte, porque el haber quedado en el embarazo hizo que mi adicción se acelerara, y con mucha tristeza, pero con mucha inconsciencia en ese momento, no me di cuenta que estaba prácticamente desaprovechando esa oportunidad que me dio la vida de estudiar, poco después de que nació mi hija mayor. Entonces perdí la oportunidad de seguir en la universidad. No me importaba, estaba completamente loco, estaba completamente disparado. Ya para ese tiempo no solamente era alcohol, marihuana, cocaína, sino que también estaba encantado con las ruedas, como les decíamos nosotros en ese tiempo. Las pastillas, que no son las mismas pastillas de ahora, pero que en ese tiempo eran un consumo bastante común en el medio en el que yo me movía, en la universidad y en los lugares donde me estaba moviendo. Un poco después estuve muy mal relacionado y terminé viviendo unas experiencias muy graves. Mi hija ya con 4 años y medio me pedía que no me perdiera tanto, que ella tenía temor a que no volviera. Mi costumbre era irme de farra y podía estar 4, 5, 6 días enfarrado, y una pequeña criatura de 4 años y medio
alguna vez me recibió diciéndome: papá, yo pensé que tú te ibas a morir. Mi mamá y mi abuelita han estado llorando todo el fin de semana y yo he estado llorando con ellas. Entonces, ni siquiera eso, las palabras de esta criatura me hicieron parar, pero 5 o 6 meses después, ya tocando fondo, porque en verdad que mi vida estaba en peligro con todas estas situaciones que estaba viviendo en Medellín terminando la década de los 80, yo paré el noviembre 2 de 1988 mi consumo de drogas, gracias a que encontré ayuda porque estaba necesitándola. Comienza mi proceso de recuperación y yo no pude parar de dejar de ser papá. Ya esta criatura tenía alrededor de 5 años. Mi primer trabajo, recuerdo, fue manejando taxi en ese Medellín tan peligroso, manejando taxi de noche, y pues ya tenía que ponerme dándole el pecho a la brisa para responder por mi hija. Yo siempre me había recostado para que mi familia me ayudara a mantener a mi hija y a la mamá de ella, y empecé un proceso en el cual poco a poco fui aprendiendo a ser papá. Ni ella tan joven ni yo sabíamos cómo hacerlo, pero sin embargo pude como empezar a partir de mi recuperación, esos primeros momentos de encontrar cómo ir cambiando el comportamiento, las conductas, de ir recuperando la forma en que yo podía acompañar a esta niña hermosa, inteligente, bastante avispada, que siempre estaba dando tanto amor, y esa invitación me hizo sentir que podía hacerlo si yo estaba limpio y si podía crecer en mi recuperación. Entonces empecé a disfrutar el poder ser papá. Yo siempre trataba de, aunque mis jornadas de trabajo eran tan largas y atravesadas, porque pues trabajaba en la noche y dormía en el día, pues trataba de estar con ella, trataba de acompañarla en sus tareas, trataba de estar en esos momentos, y creo que fue un bonito momento en el que pude desempeñarme como papá, y aprendiendo poco a poco, pues pudimos compartir de la mejor manera. Los años más grandiosos en mi vida han sido siendo papá, y eso me llenó de mucha alegría, de mucho orgullo. Poco a poco fui creciendo en lo que fue mi recuperación. El papel de papá me motivaba cada vez más para poder siempre recordar que tenía que mantener mi recuperación, mi limpieza, y seguir adelante con ella, porque en verdad que me llamaba el poder darle a esa niña la educación, el ejemplo, y poder acompañarla, porque es que en verdad que la alegría, el amor y las ganas de vivir que me mostraba me apuntalaban y me daban ganas y motivación para seguir adelante con mi recuperación. Sigue creciendo mi hija y sigo creciendo yo también como persona, encontrando nuevos retos y maneras de enfrentar, y ya a sus 11 años, siendo una niña que se destacaba en su estudio, a mí me encantaba poder acompañarla haciendo las tareas, pero también me encantaba cuando teníamos esos momentos para poder compartir con sus amiguitos, sus amiguitas. Algunos de ellos decían: tan bacano que tu papá siempre juega con nosotros, y es que en verdad que para mí era importante compartir esas cosas con él. A los 11 años de ella, tenemos la oportunidad de que llega a la familia un nuevo ser, y este chico que nace a los 11 años de su hermanita, que prácticamente a los 11 años le había tocado levantarse como hija única, pues llega siendo producto de la recuperación. Desafortunadamente pues habían algunos bajones, algunas crisis en la relación, y sin embargo pues recibimos a este niño que para mí, yo recuerdo esa noche que nació, cuando pude cargarlo y pude recibirlo, fue una sensación muy bonita, maravillosa. Yo recuerdo ese cachetoncito lleno de pelos y con una
con una apariencia o con una expresión en el rostro, dormidito, pero apacible, tranquilo, que yo miré hacia el cielo y le di gracias a mi poder superior porque llegara a mi vida. Y la relación que tuvimos durante los primeros 3 años fue bastante bonita, bastante cercana. Este chico le dio otro color a mi vida y fue muy, muy, muy grandioso para mí poder verlo levantarse poco a poco, con una gran diferencia, muy distinto en su forma de llegar al mundo y su forma de moverse en el mundo a su hermanita, un niño muy lindo, muy tranquilo, pero muy temeroso e introvertido. Me tocó la oportunidad de verlo esos primeros 3 años y hay una ruptura en la relación con su mamá, hay una separación. A partir de allí traté de compartir con ellos porque con todas las diferencias que teníamos su mamá y yo, pero traté de estar ahí porque el programa me lo enseñó, el programa que yo vivía de recuperación me enseñó que era un día a la vez, entonces yo trataba de hablar con ellos un día a la vez y siempre he estado en los momentos importantes, en los momentos en que ellos han podido crecer. Más adelante, con esto de la separación, pues siempre teníamos nuestros fines de semana para poder compartir y poder disfrutar. Poco a poco fue creciendo, siendo un ser humano muy distinto a su hermana, pero siempre había un cariño y unas ganas por poder disfrutar los momentos que estábamos juntos. Más adelante vinieron otras personas en mi vida, vinieron otras ocupaciones en mi vida y tengo que admitirlo, permití que estas cosas tomaran más prioridad y me fui apartando un poco de mi hijo, quien fue creciendo y yo creo que creció con ese dolor de no haber estado todo el tiempo como lo tenía acostumbrado los fines de semana conmigo. Entonces fue otro momento de la vida en el cual pues sí, vinieron otras cosas, vino la oportunidad de estudiar, vino de formarme como psicólogo, vino la oportunidad de conocer a otras personas y tener otras relaciones y de pronto pues para él fue una sensación de abandono, una sensación de no estar allí y de todas maneras pues fue creciendo y poco a poco fue encontrando su lugar en el mundo y hubo un momento en donde empecé a sentir que se alejaba, traté de acercarme pero ya fue más difícil que hubiese ese contacto tan directo y tan estrecho que teníamos antes. A sus 14 años más o menos, pues ya había crecido un poco y este chico lo veía yo moviéndose de manera tímida, pero sí, ya tenía un poco más de amigos. Con él no había sido la misma experiencia de haber compartido con sus amigos, pues a veces jugábamos fútbol los fines de semana que podíamos disfrutar, lo hacíamos, pero ya no era igual. A sus 14 años me entero que está fumando marihuana, lo descubro una tarde, 2, 3 de la tarde, haciéndolo en el baño de la casa de mi mamá. Yo lo descubro y le digo, pero ¿cómo es esto? Si estás haciéndolo solo y en un lugar como este, pues ya no es que estás probando, porque él insistía en que estaba probando. Fueron pasando los días, fueron pasando los meses, fueron pasando los años y yo sabía que él consumía y lo que yo trataba de hacer era mostrarle mi ejemplo, trataba de acercarme y mantener su confianza, que pudiera acercarse, pero el hermetismo que tenía fue bastante fuerte, muy duro y cada vez hubo más distancia, cada vez hubo más silencio, cada vez hubo más diferencias. Sale del colegio a sus 17 años, pues ya veo que estaba consumiendo un poco más. Bueno, de todas maneras no quiero detallar su vida de consumo porque eso le competiría a él, pero mi experiencia como papá fue bastante difícil. Yo con más de 15, 20 años
de recuperación, sentía un profundo dolor de ver que mi hijo consumía drogas y un profundo dolor de no poder acompañarlo y poder sacudirlo y mostrarle que había otra forma de vivir, que podía vivir de otra manera, que pues ese camino no era el más indicado. Recuerdo sus palabras, él me decía: yo no soy tan pato para quedarme en esta joda, yo estoy disfrutándolo, es un consumo recreativo y pues de todas maneras pues yo, cuando uno lo ha hecho, cuando uno lo ha vivido, cuando uno ha tenido un recorrido, pues uno sabe muy bien que no es tanto así, que hay inconsciencia, que hay autoengaño, que hay un montón de cosas que uno no dimensiona realmente. La puerta de entrada al consumo de drogas es grandísima, amplia, altísima, pero la puerta de salida es angosta, pequeña, diminuta, y qué difícil es poder salir de ahí. Empezamos a tener evidencias de que él estaba siendo afectado en algunos de sus aspectos, casi que no termina la universidad, hizo una tecnología, cada vez más lo veíamos como teniendo problemas para manejar sus emociones y fue cogiendo cada vez más ventaja a todo esto y definitivamente maniatado en la impotencia de ver la enfermedad de la adicción en mi hijo. Fue una cosa muy dura, muy, muy difícil de manejar y lo que hice fue tratar de estar siempre cerca de él, a veces concediendo cosas, a veces permitiendo cosas, pero lo que yo trataba de hacer era que él pudiera saber que yo estaba cerca, que si necesitaba ayuda yo iba a poder mostrarle el camino, porque lo que sí también aprendí en este proceso es que yo no podía hacer esa ayuda que mi hijo necesitaba. Yo podía mostrarle el camino, podía acercarlo a otros que pudieran ayudarlo, pero yo no podía ayudarlo como sí podía ayudar a otros en mi trabajo y en mi recorrido como adicto en recuperación. Finalmente, esta historia hace algunos meses, mi hijo pide ayuda de manera desesperada. Yo ya estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, él en Medellín. En el año 2021 había estado en un proceso ambulatorio, pero desafortunadamente volví a consumir. Y el año pasado, 2022, me pedí ayuda en septiembre, que en noviembre volvió a pedirme ayuda y yo desde Bogotá estaba demasiado maniatado, a distancia, preocupado y sin poder hacer mucho. Para los meses de marzo, abril, diseñamos una estrategia para poder buscar ayuda y poder acercarlo a un tratamiento en el cual pudiera estar y poder encontrar su recuperación. Afortunadamente, el 27 de abril logra internarse y lleva unos días, lleva 5 semanas en tratamiento. Es bastante curioso porque a mí me toca verlo en este lugar donde yo también estoy y puedo ver sus pinitos de recuperación, pero tengo una gran fe, tengo una gran esperanza de que todo esto va a ser para el bienestar de él. Sigo a distancia porque yo muy poco puedo hacer, pero entrego con toda la confianza a mi hijo a este programa de recuperación en el cual los profesionales están haciendo por él lo que yo no podía hacer. Y es porque en verdad lo que uno debe hacer es buscar ayuda con profesionales, con expertos que realmente puedan dar mostrar ese camino. Yo puedo mostrarle el ejemplo a mi hijo, porque pues en este momento tengo 34 años, 6 meses y unos días limpio, pero yo no puedo hacer mucho, más que acompañarlo, más que motivarlo y mostrarle el ejemplo. Con toda mi esperanza y con toda la fe y la confianza, estoy esperando que mi hijo pueda seguir adelante con su recuperación y aquí, a este otro lado, haber conocido el otro lado, que es ese infierno en el cual uno se va perdiendo, en el cual uno se va ensombreciendo y va perdiendo toda la capacidad de poder decidir qué hacer con su vida. Desde este lado lo estoy esperando para poder
realizar sueños junto con Él. Gracias, y puedo agradecer muchísimo estas palabras que puedo compartir con ustedes entre adictos. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.